Vamos a Génesis capítulo 1, vamos a leer 2 versículos. Estamos en un mes que hablamos de las necesidades, nuestras necesidades. Tal vez en este punto dirías necesito dinero, eso necesitamos todos, necesitamos que baje el dólar, bueno, utopías no hablamos, cosas así. Necesitamos, no sé, trabajo. Las necesidades que están en este mes son necesidades las más importantes tal vez, porque incluso uno puede decir necesito paz, necesito amor, gozo, pero eso es una consecuencia de que sean cubiertas tus necesidades más importantes para la vida, que son estas en la listita, que necesitamos ser transformados, corregidos, restaurados, dirigidos. Eso es lo que necesitas vos y yo. Yo no necesito paz, necesito ser dirigido y esa dirección de Dios me va a traer paz. Yo no necesito tener gozo, necesito que tal vez ser restaurado para recuperar el gozo que el pecado me hizo perder. Entonces es como que no entendemos bien qué son nuestras necesidades. Y hoy tenemos una necesidad maravillosa que es la de transformación, maravillosa por el concepto de la palabra que en un momento vamos a ver. Y todo se centra en lo que oímos el domingo pasado, que es necesitamos de Cristo, nuestra mayor necesidad, la cual se nuclea todo lo demás. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí viene el verso 3 y dice, y dijo Dios. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El verso 6 dice, y luego dijo Dios. Y el verso 9, dijo también Dios. Y una serie de versículos que mencionan que la creación vino a causa de la palabra de Dios. Por último, Romanos 12, verso 2, ahí está la palabra que hoy vamos a mirar. Romanos capítulo 12, verso 2, después de hablar de entregar la vida o el cuerpo al Señor, rendírselo como un sacrificio vivo. Él en el verso 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense, transformaos. ¿Y cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación, que hay que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobemos o experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor, necesitamos de ti, de tu auxilio y ayuda para aprender de tu palabra. Señor, queremos aprender de la necesidad que tenemos de ser transformados y queremos en esta mañana ser transformados. Por eso oramos para que tu palabra y tu espíritu venga a nuestra vida con tu mensaje y tengamos la sensibilidad, la susceptibilidad de poder oírte y responderte y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes tienen en su boletín el bosquejo, es no un bosquejo de un mensaje, sino el recorrido de un estudio bíblico. Para estudiar algo podés seguir esos 3 puntos, así que son muy fáciles. Primero vamos a entender la palabra, por eso entendiendo la palabra es número 1. Número 2, vamos a estudiar los pasajes. Lo segundo es estudiando los pasajes. Y número 3 es encontrando las lecciones. Ese es el recorrido cuando querés estudiar algo. Primero entendés la palabra, estamos hablando de transformarse, y luego estudias los pasajes y luego encontrás las lecciones. Así que no es nada difícil y es algo muy interesante. Yo amo mucho la palabra transformar. Ustedes saben que tenemos un vocabulario evangélico, ¿no? El vocabulario evangélico o cristiano es aleluya, bendiciones, el Señor te bendiga, oramos por vos, y vamos incorporando frases y palabras. Tenemos todo un vocabulario. Aún el mundo la gente ajena a la iglesia no conoce nuestro vocabulario. A veces uno habla como estos 2 creyentes que iban un sábado hablando en un remis.
hoy diríamos un Uber, ¿está bien? Y estaban hablando de cuándo verse, y uno le dijo al otro, veámonos mañana domingo. Ah, bueno, charlamos mañana domingo. Y el chofer oía, ¿no? ¿Y cuándo? Le dice el otro. ¿Y por qué no charlamos mañana después de la cena, antes del almuerzo? Y el chofer dijo, estos son locos, cenan y después almuerzan, ¿viste? Qué religión rara. ¿Ustedes lo entendieron lo que dijo? Sí, después de la cena del Señor, antes del almuerzo. Así que tenemos un vocabulario que incorporamos evangélico, y yo hace mucho que traté, más allá de que uno usa mucho la palabra cambiar, Dios cambia, te cambia, tenemos que cambiar, estoy enamorado de esta palabra transformar, porque creo que es lo que más necesitamos. Porque a mí mismo en mi vida personal veo que a veces quiero cambiar, pero no soy transformado. Transformación es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más profunda. Por eso el texto de Génesis lo cito, porque Dios dijo y el mundo fue transformado. Había un mundo de caos, había oscuridad, tinieblas, y Dios dijo y la luz fue, y Dios dijo y la tierra floreció hierba, y Dios dijo y vinieron los animales, fueron creados, y las bestias del campo, y Dios dijo. Cuando Dios habla, el mundo es trastornado, cambiado y transformado. Por eso necesitamos detenernos un poco en esta palabra. La palabra es transformados. Es lo primero que vamos a hacer, entender la palabra, entendiendo la palabra. Transformado está en 3 pasajes, que ahora los vamos a ver. Ese es el punto 2. La palabra griega es muy fácil, es metamorfosis. Y es la palabra que se usa, siempre se ha usado para lo que hace el gusano que se convierte en mariposa. No sé si lo han visto. Yo iba a traer un video, pero la verdad eran feos los videos, porque el gusano es horrible. No sé si te acordás del gusano. ¿Lo viste el gusano? ¿No se acuerdan en su niñez? ¿No les mostraron? ¿No se acuerdan la germinación del poroto en la escuela primaria? Señor director, ¿hacen la germinación del poroto todavía? Todavía siguen con el frasco, el cartón, viene el poroto, que se te pudre el poroto, no sabes qué hacer con ese poroto. Y sale, bueno, ¿qué es la germinación del poroto? Hay que explicarle la germinación del poroto. La cuestión es que la oruga se encierra en la crisálida y se quiebra después y sale la mariposa. Es increíble. Eso es metamorfosis. Esa es la palabra griega, esa es la idea, y es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, y es la palabra que se traduce transformación. En Mateo 17 se traduce de otra manera, en un momento lo vamos a ver. Pero ¿qué quiere decir? La palabra quiere decir cambiar hacia una forma diferente. Así que Dios no quiere solamente una cosa exterior, Él quiere cambiarte hacia una forma diferente. Sigo con la definición, es un cambio de estado externo o interno, es una transformación, en el caso de Cristo, Mateo 17, hacia una forma sobrenatural, o es una gloria que es revelada a través del sufrimiento hacia la muerte. Es una transformación que Dios quiere hacer, y que lo más lindo de todo es que comienza en la vida. Vos no tenés que esperar a llegar a la gloria para ser transformado, no. Desde que vino el Espíritu Santo a mi vida cuando me convertí, estoy invitado a ser transformado de gloria en gloria, 2 Corintios, después lo vamos a ver, mirando a Cristo, en ser transformado lo que Él es. Así que tu transformación ya comenzó, y la mía, y comienza desde el día que nos convertimos, y pasa por el imperativo, que en un momento lo vamos a ver, de Romanos 12, de renovar la mente para poder ser transformado a ser como Cristo, es llegar a ser completamente diferente de lo que vos sos. Transformado en todas las excelencias morales de Cristo. ¿Saben qué es transformarse para creyentes? Convertirse en aquello que sos. ¿Cómo? Sí, vos sos hijo de Dios, vos sos hija de Dios. Claro, no vivís como hija de Dios o como hijo de Dios. Cuando decimos malas palabras, cuando faltamos a la verdad, cuando pecamos, todo eso nos aleja. Pero el Espíritu Santo quiere convertirnos a lo que somos. En esencia somos hijos de Dios, y nos transforma para ser como Cristo es. Por eso es más que cambio. No es una cuestión emocional, sentimental, no es maquillaje, es una transformación absoluta. Hoy en día hay programas de televisión que
que muestran cómo viene alguna persona, son como realities mal vestida y la transforman, pero la transformación no es solo la ropa, el pelo, si es una mujer el maquillaje, y la cambian totalmente. Transformación. Transformación es algo que no es un cambio menor o superficial, es algo muy profundo. Transformación es llegar a ser totalmente diferente de lo que sos. Te voy a dar una pista de lo que digo en función del matrimonio. Como matrimonio tenemos problemas y luchas y discusiones. ¿Cómo debería ser tu día mañana cuando te levantaras si todo tu matrimonio sería diferente y actuarías de la forma que Dios quiere? Pensalo y te vas a dar cuenta, eso es transformación. O sea, de repente tu marido te lleva un mate a la cama y vos decís, no puede ser, está borracho o algo le pasó. O de repente ella no se enoja a la mañana. Como me dijo un hermano, dice, mi esposa no sé, se levanta y me ladra a mí, ladra a los hijos, se ladra a ella y después arranca el día. Bueno, vos pensá qué tipo de hogar vos o yo deberíamos tener mañana si hubiera una transformación absoluta. Una cosa de que como despertarte y decir, uy, me equivoqué de vida. Te mirás al espejo, ¿seré yo? ¿Esta será mi esposa, mi casa? Los hijos vienen y te dan besos, te saludan. Un hijo te dice, papá, te hice el desayuno, no te morís ahí. Y ¿sabés qué, papá? No solo no te pido plata, te vengo a dar plata. No, es mucho, es muy fuerte. Es muy fuerte. Que no te pidan plata. Transformación es eso. ¿Te ayuda la idea? Algo pero totalmente revolucionario. Marcos capítulo 5. Vamos a tener una idea bíblica de la palabra. Con un ejemplo, no con la palabra en sí, pero el ejemplo te puede ayudar. En Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8 está la historia del endemoniado gadareno. Esa historia tiene algunos conceptos que muy rápido quiero decir que marcan lo que es transformación. Marcan lo que quiere hacer Dios en la vida. El Señor había venido de calmar la tormenta. Es muy importante porque usa las mismas palabras para calmar la tormenta y amenguar la tormenta que para liberar al endemoniado. Y llega a la tierra de los Gadarenos. Y en el verso 1 dice que vino del otro lado, estaba viniendo después de la tormenta, eso está en Marcos capítulo 4, estoy leyendo el capítulo 5, y salió de la barca y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, porque él desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar, y de día y de noche andaba dando voces, gritando, estaba en los montes y en los sepulcros, estaba en el cementerio y se iría con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos corrió, se arrodilló, clamó, dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y entonces el Señor le dijo, sal de este hombre inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba que le enviase fuera, y estaba allí un hato de cerdos, unos 2000 cerdos, ¿no? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, eran como 2000, se precipitaron en el mar y se despeñaron en el mar y se ahogaron. Y después lo echaron al Señor los dueños de los cerdos. Pero al entrar, verso 18, él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Y mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 15, terminando, vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora rápido. La historia es fascinante. Aquí hay un señor que aparece en Gadara y hay un endemoniado, Lucas menciona 2,
que está perturbando y hay tres opciones, hay tres visiones, la acción de Satanás, la acción del mundo, la sociedad y la acción de Cristo. Y la acción de Satanás es notable porque menciona lo que hace en una vida Satanás. Todo eso que vos ves, que estaba a las voces gritando, que estaba desenfrenado, que sería, que estaba desnudo corriendo, habla de toda la obra de Satanás en la vida de una persona. Va quitándote dignidad, va arruinando la vida, va torturando la vida. Era un hombre que había perdido su hogar, su comunión, su familia, sus amigos, su dominio propio, su racionalidad, vivía con las bestias salvajes, estaba lanzando alaridos, hiriéndose y aterrorizando a los ciudadanos, perdió su paz, perdió su propósito de vivir y hubiera seguido en esa terrible situación si no hubiera venido Cristo. Eso es lo que hace Satanás en la vida. Este es el extremo de lo que hace con un endemoniado, pero el pecado produce eso y el diablo se regocija, se regodea en lograr llevarte a este extremo. Lo tremendo es que cuando le dice qué nombre tienes, le dice legión. Si legión representa lo que es una legión romana, ¿sabés cuántas personas, soldados, tenía una legión romana? 3.000. Así que si es así, 3.000 demonios estaban en la persona. Era un hombre torturado y miserable. Eso es el pecado en la vida. Por eso es la imagen de lo más bajo que hay. Así que, ¿qué hace el mundo? Porque eso es lo que hace el diablo. Lo ata y no lo puede contener. Lo guarda en un lugar aparte y no lo puede resolver. El mundo hace así con el ser humano. Trata de acorralarlo, de arrinconarlo y de atarlo. No hay solución. No sirve de nada. Las cadenas eran despedazadas y el hombre seguía sembrando miedo y temor y mostrando lo mal del pecado. No hay posibilidad de ser liberado del pecado y de la obra del diablo, sino es por la obra de Cristo. Y aparece Cristo. Cristo se acerca a él. Tendrías que leer Lucas 8, la actitud del Señor. Cómo le habla. Los demonios tenían algo más interesante. Ellos clamaron a Dios, oraron, ellos creyeron, tuvieron fe. Y ellos reconocieron a Jesús que le dice, tenemos temor de ti, ¿a qué vienes? A enviarnos a la condenación. Ellos conocían más que muchos creyentes, es tremendo. Y más allá de su propia condenación, esta es la súplica. Y entonces le dice, ahí hay unos cerdos, y le envía a los cerdos. ¿Has pensado por qué los cerdos? Y después lo envía a los cerdos y los mata a los cerdos. ¿Por qué tienen que morir ahí 2.000 cerdos? Bueno, en primer lugar, los cerdos eran un animal inmundo para el pueblo judío. Los judíos no podían tener cerdos, así que serían gentiles. Segundo lugar, la verdad que el Señor es dueño de dar o quitar y no hay problema. Pero Él está haciendo algo más, está dando una ilustración única a las personas. Está diciendo que para Satanás es lo mismo una persona que un cerdo. ¿Oíste? Es lo mismo. No quiero estar acá, no me condenes, mándame a los cerdos. ¿Querés seguir la idea? Satanás convierte a las personas en cerdos. Y no es una palabra muy agradable. No creo que te guste que tu esposa te diga sos un cerdo, o que tu mamá te diga sos un cerdo, o quien sea, porque damos una connotación de algo bajo, algo sucio. Bueno, esta es el mensaje a color en vivo que el Señor da. Esto es lo que Satanás hace. Lleva una persona a lo más bajo y para él un cerdo es como una persona y una persona la convierte en un cerdo y los mata, los despeña para que el hombre tenga la seguridad de la paz, para acabar con el problema, para hundirlos. Él es Señor y vienen los que salen, los cuidadores, a buscar los dueños y lo echan al Señor. Perdieron la oportunidad de tener y de tener a Cristo porque les interesó más el negocio, 2.000 cerdos salían mucho, que la obra de Dios transformando vidas. Pero ¿a dónde nos lleva la historia? A que este loco, enfermo, enloquecido, perturbado, de repente aparece, y lo leímos recién en ese verso 15, sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es transformación. Yo lo veo, mi imagen es así. La primera lo veo semidesnudo, con los pelos parados, herido. Ahora está sentado, está peinado, arreglado, como algunos de ustedes cuando se bañan.
¿Está bien? Hay algunos de ustedes que no saben qué distintos son cuando se bañan. Muchachos, no conseguís novia porque no te bañás. Una buena afeitada, un buen perfume, una buena ropita. Y decís, ¿quién sos? ¿De dónde saliste? No, ya no soy un cerdo, no. La imagen, por eso digo, ¿qué imagen puedo traer de la palabra transformación? La del endemoniado gadareno. Ahora, hay 3 oraciones, ¿no? 2 son contestadas, la de los demonios y la del creyente no. Envíanos a los cerdos, 2 son contestadas. La tercera, Señor, quiero ir contigo. Y el Señor le dijo que no. Esta es una serie de un tema que di hace muchos años, se llama Los no de Cristo, cuando el Señor dijo no. El Señor le dijo no. Porque primero tenés que ir a tu casa. Vete a los tuyos y cuenta tan grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Que tu casa vea la transformación. Que tu esposa vea que estás transformado. Que tu esposo vea que estás transformado. Que tus hijos vean que estás transformado. Es tan grande la transformación operada de Cristo que no quiero que vengas conmigo. Quiero que lo muestres al mundo. Y primero a tu casa. Y pienso en ese hombre llegando al hogar. Estaba fuera del hogar porque ya había perdido el hogar, la familia y todo. Y de repente lo ven bien vestido, lo ven en su juicio cabal, lo ven arreglado. ¿Qué te pasó? ¿De dónde saliste? ¿Sos otra persona? Sí, Cristo me pasó. Eso es transformación. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y por qué la familia? Porque la familia es la que más nos conoce. A la familia no la podés engañar. Yo creo que descubrí muchas cosas con mi familia, pero una de las cosas fue cuando nuestros hijos ya en la edad mediana, cuando eran adolescentes o jóvenes, empezaron a imitarnos a mi esposa y a mí. Nos imitaban igual, con nuestras fallas, defectos y cosas como hacíamos. Decile hoy a tu hijo, imítame como soy yo. Y prepárate, que Dios te ayude. Ellos te han visto, saben, no hay forma de esconderse. El hogar es el primero que debe ver esta transformación, esta forma en que Cristo ha hecho. De tal manera que sean la gente, y es notable porque después dice que hubo gran temor, como había resuelto el tema de la tormenta, así fue el gran temor, le empezaron a temer. La transformación trajo miedo. Cuando veas lo que Dios quiere hacer con tu vida y en tu vida te va a dar temor. Porque lo que era antes un fracaso y una miseria, ves que Dios te lo convierte en una victoria y decís, Señor, me da miedo, veo lo que pudiste hacer en mi vida y cómo pudiste librarme y puedo recordar los gritos que daba y puedo recordar la vida que tenía miserable y ahora veo transformación, me da miedo. Muchas veces he pensado en eso, que las cosas que Dios hace no traen tanto gozo, amor o paz, sí las traen como resultado, pero producen miedo y está bueno. Si vas a caminar en los caminos de Dios, el miedo va a ser algo normal, el temor. De repente Dios te bendice, mirá la familia que me dio, me da temor. Mirá lo que me da en este momento tan difícil y me da temor. Mirá la posibilidad de servir al Señor y me da temor. Todo viene por causa de la transformación de Cristo. Así que esta es la idea general de la palabra, algo tan profundo, llegar a convertirse en lo que sos, algo que no tiene que ver con lo superficial, algo revolucionario en tu vida. Pero en segundo lugar tenemos que ir a Mateo 17. Solo hay 3 pasajes con la palabra transformación, metamorfosis. Y los 3 pasajes tienen lo que nos va a ayudar ahora ya no a entender la palabra, sino a estudiar los pasajes. En Mateo 17... dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Esa es la palabra metamorfosis. Eso es, se metamorfó, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro. En otro pasaje dice su ropa. Lo cierto es que como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, como la fiesta de los tabernáculos. Y mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz que de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor,
porque transformación trae temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Estás en uno de los pasajes tan importantes para entender la persona de Cristo. Los discípulos estaban en un momento especial. El Señor se acercaba a la cruz. Este pasaje es después que Pedro confesó, Mateo 16, estamos en el 17, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro no confesó eso después de ver la transfiguración, lo hizo antes. Y en este capítulo magistral muestra la gloria del Rey. En la transfiguración él muestra el Rey en su gloria. Después vas a ver el verso 14 al 21, el Rey en su poder. Y termina el capítulo 17, desde el verso 22 al 27, el Rey en su humildad. El Señor que se transfigura, en el último parte del pasaje, tiene que pagar el impuesto y no tiene para pagar el impuesto. Y le dice: Pedro, ve, pesca un pescado y allí toma un estatero y dalo por mí y luego por ti. Un milagro increíble que ahora no lo voy a explicar. Un milagro que fue el único que hizo el Señor que involucraba algo para Él en un sentido, pero era para cumplir la ley. Un milagro que involucraba solo a Pedro. Un milagro que tenía que ver con una consecuencia de la cual no sabemos. El milagro fue hecho, pero no vemos la realización. La historia no termina diciendo: y Pedro fue y agarró el pescado y tenía la moneda. No, le dijo que lo hiciera y sé qué pasó. Porque conozco a mi Cristo, pero no está registrado. Pero ese es el Rey en su humildad y el Rey en su poder antes. Pero aquí en la transfiguración está el Rey en su gloria. Y es notable porque vino 6 días después, cuando llegó el momento que en esa semana los discípulos deben haber meditado y hablado sobre lo que Jesucristo había dicho sobre la muerte y resurrección. Y como no tenían bien en claro todas las cosas, estaban pensando: ¿de qué está hablando el Señor? Y el Señor en la transfiguración reveló 4 aspectos de su gloria. En primer lugar, reveló en la transfiguración, en transformarse, metamorfosis, la gloria de su persona. Es la única ocasión en que Jesús reveló su gloria de esta manera. Sea su piel o sea su ropa, fue traslucida por el reflejo de la gloria del Señor. No era gloria reflejada. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. No era gloria reflejada, era gloria irradiada. Venía desde dentro. Es lo de Hebreos 1:3, que dice que Él es el resplandor de su gloria. La gloria que Él cubrió con un cuerpo humano, Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se vació a sí mismo y tomó esa forma de siervo. Ahora abre la ventana, abre esta posibilidad para que estos 3 hombres observen la gloria de Dios. Es la gloria de su persona. Nunca iban a ser iguales después de aquel día. Por eso Juan, uno de ellos, dijo muchas veces: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y por eso Juan por 21 capítulos enfatiza la deidad de Cristo y la gloria de su persona, desde el capítulo 1, diciendo de la gloria que apareció y vino en Cristo. Por eso Pedro va a escribir en 2 Pedro que vimos su majestad, dice Pedro ahí, 2 Pedro capítulo 1, enfatizada en el hecho de que nunca iban a ser iguales por causa de que ellos habían observado la gloria del mismo Señor. Es notable, no sé si entiendes, la transformación de Cristo transformó a ellos. La revelación de la gloria de lo que era Cristo los transformó a ellos. Por eso Pedro dice que él no puede dejar de contar la majestad de la gloria que él había visto y observado en Cristo. Él había sido transformado por este evento. Miren, aquí está la pista de casi todo lo que vamos a decir hoy, porque en 2 Corintios dice: y cuando veamos su gloria, la gloria de Cristo, seremos transformados. Aquí hay una gloria, la gloria de su persona, que no te permite ser igual. Aquí está el punto de por qué no has sido transformado. No has visto la gloria de Cristo. No estamos hablando de leer la Biblia, estudiarla, predicarla. Es ver la gloria de Cristo, es mirar más allá. Los discípulos estuvieron mucho tiempo con el Señor, nunca habían presenciado algo así, la gloria de su persona. En segundo lugar, vieron la gloria de su reino.
porque allí aparecieron Elías y Moisés y estaban hablando de su éxodo. Y ellos estaban viendo, miren, es interesante porque ustedes saben que acá hay 3 apóstoles, Jacobo, ¿no? Está Pedro y Juan. Ellos participaron de 3 eventos únicos: la casa de la hija de Jairo y en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión y acá. Los 3 eventos están conectados a su muerte. Los 3 eventos están conectados a esa relación de la gloria de Dios que tiene que ver con un Señor que venció la muerte, eso fue en la casa de la hija de Jairo, un Señor que se sometió a la muerte en el huerto de Getsemaní y un Señor que se transfiguró y enseñó, que fue glorificado en la muerte. A ver, vamos de nuevo. Los 3 apóstoles vieron al Señor dando vida en la muerte, la casa de Jairo. Y vieron al Señor sujetándose a la muerte en el huerto de Getsemaní. Y luego al Señor vieron transfigurado en la gloria hacia la muerte. Él les estaba enseñando que para la gloria tenés que pasar por el sufrimiento y la muerte. Si no, no hay gloria. Y Él revela de una manera única, está revelando lo que Él es, está revelando la gloria de su reino y está en ese mismo momento transformando su vida. Vuelvo a repetir, Juan quedó impactado por esto. Pedro dijo, 2 Pedro capítulo 1 verso 12, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, tenemos también la palabra profética más segura. Y no sé si has observado que le dijo algo muy llamativo, no se lo digan a nadie. Señor, los otros 7, 8 discípulos, no se lo digan a nadie hasta que yo haya muerto. ¿Por qué? Porque solo cuando Cristo hubiera muerto y resucitado, la luz de entender la transfiguración iba a ser real. No era guardar un secreto, es que estaba diciendo, lo que están viendo ahora no lo están entendiendo todavía. Pero cuando yo muera y resucite, esto que vieron le va a transformar la vida. La transfiguración mía transfigurará a ustedes. Les mostró la gloria de su persona, le mostró la gloria de su reino. En tercer lugar, le mostró la gloria de su cruz. Le mostró el sufrimiento y la gloria tan cerca y tan junto. No sé si te acordás, estamos en un capítulo donde Pedro antes había puesto que fuera a morir a Jerusalén. Así que el Señor le tuvo que enseñar que el sufrimiento y la muerte eran el camino hacia la gloria. Por eso Pedro vuelve. No sé si entendés cómo escriben. La gente no escribe guiada por Dios e inspirada en base a experiencias. Por eso habla tanto del sufrimiento, 1 Pedro, capítulo 1 al 5, y la gloria de Dios. Él está ligado a eso porque lo observó en la vida de Cristo y en el monte de la transfiguración. En último lugar, está la gloria de su sumisión. No solo la gloria de su persona, la gloria de su reino, la gloria de la cruz, sino la gloria de su sumisión. Porque Pedro no podía entender cómo el Señor se iba a someter a la maldad y ir a sufrir y a morir. Pero él tenía que entender que es glorificado cuando nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Así que a estar transfigurado el Señor les mostró a los 3 discípulos que la entrega siempre lleva a la gloria. ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto al sufrimiento? No sé si entendés lo que está pasando acá. Algo muy grande en cuanto a Cristo, pero algo muy fuerte en cuanto al futuro de los apóstoles. Jacobo fue el primer apóstol que murió martirizado. Juan fue el último apóstol que murió en la isla de Patmos y Pedro en el medio. Los 3 fueron totalmente transformados por la transformación de Cristo. Fueron transfigurados por causa de esa obra. Y cuando Pedro en un momento dijo, hagamos 3 enramadas, el Padre interrumpe, no, este es mi Hijo amado, no compares, no estamos hablando de Moisés y Elías, estaban hablando del éxodo, de la salida, no confunda las cosas, este es mi Hijo amado, a Él oíd. La traducción sería, a Jesús solo oíd. Solo a Jesús es la idea del concepto de esta transformación. Vamos al segundo pasaje, Romanos capítulo 12, son solo 3. Ya tenés una idea de la transformación que tiene que ver con temor y que tiene que ver con la gloria y que tiene que ver con lo que te va a afectar a vos y a mí. Romanos capítulo 12,
Pablo terminó después de 11 capítulos invocando a la misericordia de Dios. Lleva mucho tiempo, alguna vez lo he compartido, pero tendrías que pensar mucho en que todo el pedido de Pablo de rendir la vida es por la misericordia de Dios. Ni por el amor, ni por la paciencia, ni por la gracia, la misericordia de Dios. Y saben que cuando uno piensa en tanta miseria nuestra humana, entiende la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tendríamos que hablar más de misericordia, corazón, que ve la miseria del hombre y se conmueve y se compadece y actúa. Y por esa misericordia Él dice, rindan el cuerpo. Eso es lo primero, verso 1. Pero en el verso 2 entra lo segundo. Y ya no es hablar de rendir el cuerpo, presentarlo. Ahora se dice, tienen que transformarse en la conformidad de la voluntad de Dios. No es solo rendirle la vida al Señor, es transformar toda su vida de acuerdo a la voluntad de Dios y hacia la voluntad de Dios. Por eso dice, no os conforméis. Sun esquematizo es la palabra, quiere decir no te metas en el esquema de este mundo. Es una palabra que se usaba para la moneda que era cuñada y todo golpe hacía que el cuño marcara la moneda era igual. El mundo quiere meterte en un mundo igual, no te conformes. Moisés lo dijo, no sigan las costumbres de Egipto. El Señor dijo de los fariseos, no sean como ellos. Muchachos y chicas, hermanos y hermanas, no hables las palabras de este mundo, no digas sus malas palabras, no te vistas como ellos, no pienses como ellos, no actúes como ellos, no te conformes a este modelo. Es la lucha más grande en la que Satanás ha alimentado este mundo, conformarte a un modelo. Y Pablo aparece y dice, no te conformes a este mundo, tenés que ser transformado, no conformado. Tenés que ser transformado para llegar a una vida santa. No imites este mundo, no imites las costumbres de Egipto, dijo Moisés. No seas como ellos, dijo el Señor. A ver, no te identifiques con la cultura dominante, sino más bien transformate. No te dejes llevar. Miren, los dos verbos son imperativos. Disculpen que no, más que técnico quiero ser práctico. Pasivos y presentes. Quiere decir que es una orden continua. Continuamente usted debe estar luchando para ser transformado y no conformado. Es una actitud permanente que debo mantener. No me importa lo que diga el diario, la televisión o el mundo. No me puedo amoldar a este mundo. Vivo en este mundo, no soy del mundo. Como en este mundo, trabajo en este mundo, pero no soy del mundo. Sus filosofías y sus principios no son los míos, no son los de Dios. Todo lo que este mundo es va en contraposición de lo que Dios es. Así que necesitamos negarnos a adaptarnos a la manera de obrar de este mundo. Yo creo que el problema de los muchachos y chicas que están hoy acá oyéndome, que tenés 14, 15, 18, tu lucha es que querés ser como el mundo. Y el mundo es un mundo que no te muestra la verdad. No muestra a la madre soltera, no muestra el aborto, no muestra el que muere de sida. Muestra sexo, muestra música, muestra sensualidad. Y solo te invita, sé como nosotros, sé como nosotros. Tu escuela todo el tiempo, tus amigas y amigos, vestite como nosotros, habla como nosotros, pensá como nosotros. Pero no te dice, vas a destruirte como nosotros. Es una lucha firme y fuerte. La paráfrasis de Phillips de este texto es notable. Dice, no permitan que el mundo que los rodea los comprima o los obligue a adaptarles a su propio molde. Más bien dejen que Dios les renueve la mente desde adentro. No lo permitas. No lo permitas. Porque este es un mundo que siempre va a ir en contra de los parámetros divinos. Tenés que aprender a pararte firme en tu fe. Esta es una de las primeras cosas que hay que enseñarle a los hijos, ir en contra de la corriente de este mundo. Podés ver en YouTube, hay varias lecciones de presión social, varios videos interesantes. Hay uno que me causa mucha gracia, el del ascensor, lo has visto, ¿no? Sube una persona a un ascensor y las 6 personas que están en el ascensor están arregladas ya y están filmando y miran para otro lado. Y de repente están todas mirando la puerta y las 6 personas se han vuelto y miran la pared. Y este que está ahí es notable porque pasan un montón de personas, ¿no? Se siente tan incómodo que de repente doble y mira a lo demás. ¿Por qué
seguís a los demás? Y van pasando distintos y todos hacen lo mismo. Después la gente gira al costado y él se confunde y vuelve a girar al costado. Y luego mira adelante y gira. Y no hay uno de toda esta serie de personas que ellos hacen la prueba en que termine adaptándose a la gente. No piensan, la puerta está acá, tengo que salir por acá, ¿qué tiene que ver? No, la mayoría tiene razón, no voy a quedar en contra de la mayoría, voy a parecer un loco. Bueno, esa gran ilustración es lo que pasa en este mundo. Quiere y lucha para que seas de la manera que Dios no quiere que seas. Y entonces viene la palabra nuestra. Ustedes tienen que no solo no conformarse, ser transformados por la renovación de vuestra mente. Y ese es un juego de palabras muy interesantes y ahí pone la palabra metamorfosis, citando Mateo y Marcos la transfiguración de Cristo. Así que como Cristo se transfiguró en persona en presencia de ellos y se produjo un cambio total en su cuerpo y Jesús reveló su gloria, así debe ser transformada tu mente. Y es la misma palabra de 2 Corintios 3:18, donde metamorfosis habla de la transformación del carácter y de la conducta a ser como Cristo. Y esto es necesario, seguí el texto, para que compruebes o disfrutes o vivas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora es muy importante que la única forma de hacer la transformación es por renovar la mente. A ver si entienden el concepto de Pablo. Aquí hay dos sistemas de valores, el mundo y la voluntad de Dios. Y los dos sistemas de valores siempre están invitándote a que te conformes a uno de ellos o te transformes a la voluntad de Dios. Y lo increíble es que son incompatibles, siempre están en guerra. El propósito de la vida es distinto, el significado de la vida es distinto, cómo se mide la grandeza es distinto, cómo responden al mal es distinto, la ambición es distinta, el sexo es distinto, la honestidad es distinta, el dinero es distinto y cualquier otra cosa. Son dos cosas totalmente opuestas. O te conformás a este modelo o seguís siendo transformado al modelo de Dios. Pero son patrones tan firmes y fuertes que absorben a la persona. Por eso alguien dijo que la doctrina cristiana perturba y trastorna violentamente nuestra vida. Lo creo. Te trastorna violentamente, para bien, para paz y para gozo, pero te trastorna violentamente. ¿Te gusta tu vida? Déjame preguntarte si te gusta tu vida. Vos me decís, no, la verdad que tengo demasiadas cosas que me he conformado al mundo. Déjate transformar. Deja que la transformación ocurra. ¿Pero cómo? La renovación de vuestro entendimiento. Renovar significa hacer algo nuevo en la mente. Así que tenemos la mente llena de equivocaciones. Tenemos la mente llena de errores. No sé si entiende lo que Pablo está diciendo. Somos imitadores por naturaleza. Imitadores por naturaleza. El otro día oía de un profesor que mostró era como un envase con un líquido sucio. Y dijo, voy a hacer algo y quiero que todos lo hagan. Entonces puso el dedo y se lo pasó por la lengua. Y todos se quedaron. Yo soy el profesor y lo hice, quiero que todos lo hagan. Y entonces todos lo hicieron. Cuando terminó todos estaban medio asqueados, ¿no? Le dijo el profesor, muy bien, pero no vieron, ¿no? Que yo pasé este dedo, pero me pasé por la lengua el otro. ¡Guau! Creo que lo echaron después ese profesor. Pero dijo, ustedes solo hicieron lo que vieron, no vieron detenidamente, no observaron detenidamente, imitaron mal. Tenemos una imitación por naturaleza, hacemos la mímica de este mundo continuamente. Y esto es lo que nos roba la paz. Y dice, usted debe ser alterado en su mente. He dicho tantas veces, hay dos personas en el mundo, los que están fallados y lo saben, y los que están fallados y no lo saben. Y una de las fallas más grandes que tenés en tu vida y en la mía, que estamos rotos, es la cabeza. Nuestros padres, nuestro estudio, lo que sea, nos enseñaron mal, pensamos mal. Y la única forma es renovar la mente, hacerla nueva, cambiar la forma de pensar, es poder tener la combinación del Espíritu y la palabra de Dios.
No hay otra forma, Pablo no lo explica acá, pero es el Espíritu y la palabra que hace algo nuevo desde lo alto. Así que necesitamos ser transformados para, por último, dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Cuando uno descubre la misericordia de Dios, está relacionada con la voluntad de Dios. Y ambas están conectadas por ser transformado cuando la mente cambie. La palabra comprobéis del verso 2 me encanta, porque yo la traduciría distinto. Experimentéis, esa es la idea de la palabra. ¿Y saben por qué me gusta? Porque el pecado quiere que lo experimentes. Te dice, probá un cigarrillo, probá la droga, probá el alcohol, probá el sexo. Experimentos que arruinan la vida. Pero Dios dice, ¿por qué no tenés una experiencia con mi voluntad? ¿Por qué no tenés una experiencia con lo que Dios hace? Los que están acá hace muchos años saben, y lo he contado varias veces, pero como algunos tal vez no recuerdan, pero recuerdo, 33 años atrás, ese muchacho americano estuvo un año aquí en la iglesia y ese año vivió en casa. Él no hablaba castellano, aprendió el castellano aquí en casa y tenía varias cosas interesantes. Yo me divertí mucho, un buen muchacho. Me divertí porque lo primero que él me preguntó, ¿para qué era el bidet? Porque en Estados Unidos no hay bidet. O sí hay, pero no hay. Y yo le dije que era para ducharse boca abajo. Me miró como diciendo, no, le digo, es una broma. Pero a él le llamó la atención eso. Después hubo algunas cosas de una historia muy interesante, ¿no? Como que no quería besar a los hombres. Él no quería besar a los hombres. Estábamos el primer día, estaba en Floresta. Y estaba en casa, recién había llegado, dice, yo no besar hombre nunca. Y llegó un hermano que ya no está en la iglesia, muy querido, que ese hermano te besaba hasta las piedras, besaba, mirá. Y yo dije, este le va a besar. Y entonces teníamos una mesa de comedor grande y le da la mano y él le pone así, el americano, ¿no? Y y lo rodeó, fueron dándole ellos, y le dio el beso. Ya no hubo opción. La cuestión es que ya cuando se fue a Estados Unidos, de Argentina, ya besaba a todo el mundo, ya era un desastre ya. Él nos veía comer con Liliana, recién casados, siempre de dulce de leche, y no quería probarlo. Y dale, no, le parecía algo oscuro, raro. El día que lo probó, porque era grandote, se comía todo, de veras. Te cuento un paréntesis, yo el primer día le dije, no importa el nombre, comé lo que quieras. Llegué a la heladera, no había nada el otro día. A ver, es verdad, le dije, a ver, te voy a explicar algo, comé lo que quieras, pero dejanos algo a Liliana y a mí, ¿viste? Porque el hombre era así, era americano, bueno, un amigo, está casado, vive en Michigan, no importa. Probó el dulce de leche, me acuerdo que le metió la cuchara y hizo así, dice, bueno. Y yo que lo conocía comer dije, sonamos. Se comió todo el dulce. ¿Cómo le gustaban los dulces de leche y los dulces de leche? Yo creo, a ver, se llevó una maleta de dulce de leche. Yo no sé si se llamaba Gándara hoy el hombre. Gándara, no. Porque lo probó una vez. ¿Vos has probado la voluntad de Dios? Muchos de ustedes han probado ya el pecado, un matrimonio miserable, una vida de pecado, alcohol, sexo, droga. Cuando probás la voluntad de Dios es lo más precioso que hay. No querés dejarlo, querés repetirlo, querés saciarte y llenarte de lo de Dios. Necesitas no conformarte a este mundo y ser transformado, metamorfo. La mente debe cambiar para que puedas experimentar la buena y agradable voluntad de Dios. Nuestro último texto está en 2 Corintios capítulo 3. Nuestro último texto que menciona la palabra metamorfosis. Y dice 2 Corintios 3, lo que pasa que leemos el verso 18. Siempre tenés que, para aprender un pasaje, leer el contexto, ¿sabes? Un texto sin su contexto siempre tendrá un pretexto. Y dice el verso 18, es el texto, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, somos transformados, metamorfosis, en la metamorfosis, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero tenés que
empezar en el verso 12. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no vieran la vista, no fijaran en el fin de aquello que habría de ser abolido, porque la luz de la gloria en el rostro iba a desaparecer, entonces se ponía el velo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, están velados, no descubiertos, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo le sigue poniendo al pueblo judío. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, y ahí dice, nosotros, distinto a los judíos, mirando a cara descubierta, no hay velo, la gloria del Señor, seremos transformados. ¿Para qué está hablando Pablo aquí? Está hablando y usando la experiencia de Moisés y su velo para hablar de la gloriosa libertad que tenemos en Cristo. Así que primero, el verso 12 y 13 habla de un evento histórico. Y habla de un Moisés que venía con un rostro que brillaba, pero que no solo ponía el velo para que no impactara a los demás, sino porque la gloria fenecía, se debilitaba y desaparecía. Era una gloria pasajera. Y como sabía Moisés que la gloria se desvanecería y terminaría de hablarle a la gente, se ponía su velo, porque ellos todavía no entendían que esa era una gloria que desaparecería, porque vendría una gloria eterna y permanente. Nadie quiere seguir un líder que esté perdiendo su gloria, ¿no? Por eso la palabra ahí, el fin en el verso 13 tiene, la traducción es propósito o término. Y evitaba que la gente viera ese término. Después del evento histórico, verso 14 al 17, está la aplicación nacional. Y para los judíos hay un velo espiritual sobre su entendimiento y sus corazones. Sus ojos espirituales están cegados. Si has hablado con un judío, es una bendición cuando un judío es creyente, pero vos le hablas del Mesías, le hablas de Isaías 53, del Salmo 22, es tan claro, no es rebatible, porque ellos aman Isaías 53 y Salmo 22, pero no ven al Mesías, no, están enceguecidos, tienen el velo que no les permite ver la verdad respecto a su propio Mesías. Entonces llega la última parte, verso 18, y habla de la aplicación nacional. Hoy estamos viendo un Israel ciego espiritualmente. Y la aplicación personal es, pero nosotros somos distintos. Vos y yo podemos ser partícipes de la imagen de Cristo y de la gloria de Él, mirándola como en un espejo con la cara descubierta. El espejo es la palabra de Dios. Y la consecuencia es que seremos transformados de una gloria a otra gloria. A ver, esto es lo bueno. No esperes al cielo, no tenés que esperar al cielo. Ya estamos siendo transformados. He mencionado muchas veces que es mentira cuando dice que no te llevas nada al cielo. Sí te llevas al cielo cosas. Segunda Pedro dice que no todos entran igual al cielo. Algunos tendrán amplia y generosa entrada. Al cielo no te llevas dinero, ni la ropa, ni la casa. Pero el carácter de Cristo formado en vos en esta tierra va al cielo, te lo llevas al cielo. Vamos hacia el mismo lugar, Rusia, vamos hacia el mismo destino en el mismo tren, pero hay alguien que estudió de Rusia, aprendió el idioma ruso, conoce los documentos rusos y viaja y entra distinto. Algunos tendrán, segunda Pedro, amplia y generosa entrada. Llevas hacia el cielo y hacia la eternidad el carácter de Cristo formado en vos y en mí. Y esto es lo que Pablo dice, ya comenzó la gloria. Solamente tenés que mirarla en Cristo y dejarte ser transformado para poder ir más allá. Ahora, ¿qué estás viendo cada día? Si ves en el espejo la palabra de Dios, serás transformado. Pero si ves otra cosa, si ves la televisión, como ayer hablábamos con los matrimonios, que bueno, a mí me hace mal últimamente, me gusta estar informado, pero tenés que apagar las noticias. Porque está bien, la situación es tremenda, pero no ganás mucho sufriendo como sufrís, porque viste lo que es la televisión. Antes te ponían la temperatura, después le agregaron la sensación térmica, hacía 20 grados, pero sensación térmica menos 10. Decía, uy, qué frío. Y ahora le agregan abajo el dólar, lo que está al Blue y en Banco Nación, o sea que estás peor. Y entonces entramos en una vorágine. A ver, cuando nuestra mente está expuesta al espejo de la palabra de Dios, cuando somos expuestos a ello, inevitablemente seremos transformados.
Entonces llegamos a estos 3 pasajes y llegamos a lo último. ¿Y qué encontramos como las lecciones? Bueno, muy fácil, muy simple. Encuentro 3 lecciones muy simples. Primero, la palabra de Dios. O sea, necesitamos de la Biblia para ser transformados. ¿Qué es la Biblia para vos? La tenés ahí. ¿Saben que la Biblia hay millones de... A ver, nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy, nunca. Sin embargo, una Biblia en un estante no tiene ningún valor. ¿La Biblia qué es para vos? La Biblia es más que una guía doctrinal. La Biblia crea fe, produce y transforma la vida, refuta al diablo, genera milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia la mente, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Dijo Dios. Y el mundo fue cambiado. Cuando vos te parás cada mañana y decís, Señor, háblame, dijo Dios. No podés vivir sin la palabra de Dios. Millones de creyentes sufren de anorexia espiritual, pasan y mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. ¿Querés ser un hombre de Cristo, una mujer de Cristo? Alimentate de la palabra de Dios. La gente vive y ¿sabés cómo hace? Encara los problemas y las decisiones basado en los peores fundamentos. ¿Sabés qué? La cultura. ¿Qué es la cultura? Y todos lo hacen. Así que me hago el tatuaje, todos lo hacen. Toman decisiones basadas en la tradición. Siempre lo hice así. Bueno, lo hiciste mal. Entonces no, se basan en la razón. Me parecía lógico. ¿Qué lógico? Se te arruinó la vida con eso lógico. O se basan en sus emociones. Yo lo que sentía, la emoción, sentíamos que era lo correcto. La sensualidad y el sexo es un sentimiento de sensualidad que quiere correr y que pierdas el matrimonio, la vida y todo con tal de satisfacer el sexo. El único fundamento estable y verdadero es la palabra de Dios, así que tenés que mantenerte bajo la autoridad de la palabra de Dios. Tenés que aceptar su autoridad, asimilar su verdad y aplicar sus principios. Pero quiero agregarte algo más para cerrar esto. Cuando te acerques a la palabra de Dios, tenés que recibirla con una actitud correcta, porque Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Tengo que recibirla para que pueda Dios hablarme y revelar la gloria de Cristo. Porque eso es lo segundo. La palabra de Dios es el primer lección. La persona de Cristo es la segunda. La Biblia me va a revelar la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo voy a encontrar su gloria. Y por último seré transformado. Y transformación o transfiguración va a venir por causa de la gloria de Cristo. Ahora déjenme al terminar explicarle un segundo esto de la gloria de Cristo. Te estoy invitando a que leas la Biblia para que renueve tu mente, para que la estudies, la ames, para que la memorices, pero podés llegar a hacer todo esto y no encontrar la gloria de Cristo. Podés recorrer la Biblia y conocerla mucho y no conocer la persona de Cristo. El Señor dijo, ustedes estudian las Escrituras, le dijo a los saduceos, pero están errando, ignorando las Escrituras. Y los saduceos, como yo la conozco muy bien. No, porque ellas hablan de Cristo, porque ellas hablan de mí y ustedes no me han encontrado. Cuando vos llegás a Belén y ves un cielo lleno de estrellas y los ángeles en multitud que alaban a Dios, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, ves la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Y cuando esa relación la marcás con un Señor que está en una cueva, porque no hay lugar en el mesón envuelto en pañales, la gloria de Cristo. Y cuando ves que magos del oriente vienen en una enorme caravana que conmueven a Belén y entregan oro, incienso y mirra, ves la gloria de Cristo. Y cuando lo ves huir como un fugitivo en la noche con José y María hacia Egipto, ves la gloria de Cristo. Y cuando lo ves parado delante de Juan el Bautista diciendo, no, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia, y el Espíritu diciendo, ves la gloria de Cristo. Y cuando ves a los niños que Él los toma en sus brazos, ves la gloria de Cristo. Y cuando ves que oye a Bartimeo que nadie lo escucha en un rincón oscuro de la vida, ves la gloria de Cristo. Y
cuando ves que toca al leproso que nadie lo tocaba, ves la gloria de Cristo. Y cuando ves que la mujer que toca el manto es transformada y a Jairo le dice solo cree y llega a la casa y le da vida a la niña, ves la gloria de Cristo. Y cuando se detiene con la marcha fúnebre de la viuda de Naín, de la mujer que su hijo ha muerto y toca el féretro y joven a ti te digo levántate y saca la vida y la trae de la muerte, ves la gloria de Cristo. Y cuando se para y llora en la tumba de Lázaro, casi abrazado a Marta y María y le dice Lázaro ven fuera, ves la gloria de Cristo. Y cuando ves que no contesta, adelante de sus trasquiladores que le escupen, lo golpean, lo hieren y laceran su cuerpo y va a la cruz, ves la gloria de Cristo. Y cuando en la agonía extrema está hablando con el ladrón y diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ves la gloria de Cristo. Y cuando su cabeza se inclina y él muere, y el cielo se oscurece y el velo se parte y la tierra tiembla y las rocas se parten, y la eternidad mira conmovida al Hijo de Dios muriendo por vos y por mí, ves la gloria de Cristo. Y eso te transforma. Te hace una metamorfosis tan profunda que es inevitable y es imposible detenerla. Pero si no has aprendido a ver la gloria de Cristo, no hay metamorfosis, no hay transformación. Y seguirás luchando con tu vida cristiana, tratando de salvar y hacer las cosas como esa gente. ¿No te da pena la gente que está en los semáforos y hace con las pelotitas y se le caen todas? Y yo le digo, practica un poco antes de venir acá. Y estás haciendo así con el trabajo y la vida y el sexo y se te caen todas las pelotitas y... ¿No querés ser transformado realmente? Ve la gloria de Cristo. Volvé a su palabra, decirle, Señor, quiero tener una visión tuya. ¿Y sabes qué? Dile en esta mañana, Señor, yo no quiero cambiar, ni que me cambies. Quiero que me transformes. Quiero que mañana, cuando amanezca el día, mi familia vea un hombre transformado, una mujer transformada, un hijo transformado. Porque los primeros que se van a dar cuenta son la familia y van a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te enfermaste? ¿Tomaste algo? No, fue Cristo. Mi amor, volví, habrá dicho el ex endemoniado gadareno, y no podían haberlo creído, vestido en su juicio cabal, la gloria de Cristo. Te invito a que ores en esta mañana y le digas, Señor, necesito ser transformado. Tu palabra, tu persona, tu gloria. Inclinamos la cabeza para orar. Lo bueno en esta mañana es que no hay nadie aquí que no necesite transformación. Todos la necesitamos. Yo la necesito urgentemente. Y quisiera que mi familia sea la primera que lo observe. Dile, Señor, quiero ser transformado. Aprendí mal, me criaron mal, tomé malos hábitos, entendí mal las cosas. Pensé mal, decidí mal, armé mal la vida con mi juventud, con la presión del mundo, con los pecados cometidos, pero ya basta. Hoy es un día nuevo, un domingo para comenzar de nuevo. Quiero ver tu palabra, quiero renovar mi mente, quiero encontrar tu gloria. Y Señor, dile, quiero ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y si en esta mañana estás aquí o donde estés viendo este mensaje y no tenés al Salvador, si la muerte todavía te da miedo y no tenés la seguridad de ir al cielo, no importa la iglesia que vayas o en lo que creas, te invito a que tengas la seguridad de que vas a ir al cielo, que tengas la vida eterna y tengas la paz y el perdón de los pecados, sencillamente creyendo en Cristo. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Y no vendrá, es la segura promesa de Dios, a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Te invito a que en esta mañana creas en Cristo. Díselo a Dios ahora. Habla con Dios donde estés o aquí y dile, Dios, perdona mi pecado. Decíselo ahora. Ya no doy más, necesito, claro, ser transformado, salvado, perdonado. Perdona
perdona mi pecado, soy pecador. Y dile, creo que Cristo murió en la cruz por mí, lo creo, que murió y resucitó por mí para salvarme. Y Señor, ven a mi corazón. Señor, sálvame en esta mañana. Díselo, Señor, perdóname, creo en ti, sálvame en esta mañana. Voy a terminar orando. ¿Alguien aquí hizo esta oración en esta mañana? Puedes levantar tu mano si hiciste esa oración. Terminamos orando. Una mano que se levanta es un corazón que decide, que ha hablado con Dios y le ha dicho, Señor, sálvame. Alguien así, una vez más invito y luego oramos. Muy bien, que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Tu mano indica una decisión nada más, pero es la más importante de la vida, querer a Cristo. Muy bien, oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el mensaje del cielo y que necesitamos ser transformados. Ayúdanos, Padre, a reflexionar seriamente nuestra relación con tu palabra, con tu persona y con tu gloria. No quisiéramos seguir siendo lo que somos. Queremos ser cambiados a lo que debemos ser en Cristo. Ayúdanos, confirma las decisiones de salvación y bendícenos en esta semana que comienza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.